Bienvenidos nuestros hermanos, amigos, familia. En esta hermosa noche nos encontramos en nuestro hogar, compartiendo siempre el consejo, la enseñanza de la palabra, que es de suma importancia. Es el alimento espiritual, la palabra que vivifica, la palabra que hace la diferencia en la vida cristiana, en la vida del hombre, que trae convicción, que trae la reflexión, esa palabra fiel y verdadera de nuestro Dios. Saludamos de una manera especial a la iglesia de Tel, ya que por circunstancias adversas no podemos reunirnos, pero sí podemos compartir y podemos, ¿verdad?, contactarnos a través de este link, de esta página, esperando que siempre el Señor esté añadiendo bendición a nuestras vidas bajo cualquier circunstancia, que la esperanza no muera, que la esperanza esté siempre en constancia con cada uno de nosotros. Esa es la regla que nuestro Señor, ¿verdad?, estipuló y nos dio, que tenemos que tener suficiente fe, esperanza y amor. Pero sobre todas estas cosas y los sucesos que algunos comentan y dicen que esto es como un sueño, esto es como un cuento, es que no lo estamos asimilando. Algunos, ¿verdad?, comentan, y algunos no pueden asimilarlo, algunos no lo pueden entender, no comprender, porque esto es plan y propósito de Dios, ya que su palabra es fiel y verdadera y que no miente. Por eso todo aquel que se ha acercado a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le espera. Es decir, que hay que poner en práctica y por obra la fe, pero no es la fe ficticia, la fe que comentamos y decimos tengo mucha fe, sino que es la fe que cambia, la fe que transforma, la fe que trae esperanza, la fe que todo lo espera pacientemente. Lucas no dijo, ¿verdad?, que con nuestra, ¿verdad?, paciencia ganaremos vuestras almas. Es decir, que tenemos que tener mucha paciencia, suficiente fe en los tiempos venideros, ya que los tiempos son apocalípticos, son, ¿verdad?, donde la Escritura nos va enseñando día con día y paso por paso los acontecimientos que el pueblo de Dios conoce, sabe los tiempos que vendrán más difíciles, porque es el programa de nuestro Dios que nos lleva, ¿verdad?, a una conclusión y de llevarnos y ponernos en esa vida eterna. Por lo tanto, ¿verdad?, podemos saber nosotros, entender los que somos pueblo espiritual, que somos pueblo lavado con la sangre del Cordero. Podemos entender lo que para el mundo es locura, pero para nosotros es salvación eterna. Por eso mucha gente no lo entiende, sino que, ¿verdad?, está sumergido en su entendimiento, en su queja, en su lloro, en su ay. Pero los que estamos en Cristo Jesús, dice la Escritura, que somos como el monte de Sión, que no se mueven sino permanecen para siempre. Así que os insto, hermanos, amigos, oyentes, aquel que va a ver este mensaje o esta enseñanza, que mantenga su mirada en el autor y consumador de la fe, y que tenga firme la confianza, la esperanza de un Dios grande, de un Dios poderoso, que todo lo va a realizar a su tiempo.
Por lo tanto, en esta hermosa tarde traemos la enseñanza: ningún grado de oposición podrá abatirnos. Dios es por nosotros. Para esto vamos al contexto de la palabra. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Vamos a su versículo número 31. Lo que dice el apóstol Pablo con una certeza. Bendito Dios. Dice la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué os pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó aún a su propio Hijo, sino que lo entregó para también con él tomar las cosas. Por lo tanto, entraremos en el consejo en esta hermosa tarde. Amantísimo Dios, gracias porque un día más de vida que nos has regalado, Señor. Muchos, Señor, han perdido sus seres queridos, muchos en la morgue, muchos esperando el desenlace de la muerte, muchos, Señor, están, Señor, afligidos, están aterrorizados, están, Señor, atemorizados completamente, muchos hambrientos, muchos con decadencias físicas, pero gracias te damos que nosotros podemos gozar de esa vida que nos das, Señor, ese cuidado que solamente, Señor, provienen de ti, del Padre de las luces. Estamos agradecidos contigo. Por lo tanto, en esta tarde, háblanos a través de tu palabra, a través de la enseñanza, a través del consejo, mi Dios. Señor, y que esta palabra encuentre, Dios mío, espacio en cada mente, en cada corazón. Y ahora sí creamos, Señor, en el consejo fiel de tu palabra. Bendice de una manera especial el oyente, el que está, Dios mío, sintonizando, Señor, este espacio. Que tú bendigas y que traigas bonanzas, Señor, en cada corazón, en cada mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendito Dios, poderoso Dios. Por lo tanto, ningún grado de oposición podrá batirnos. Dios es por nosotros. En ese momento de calamidad, en el momento de oposición, en el momento de decadencia, tenemos que enfatizar nuestro pensamiento, nuestras emociones, creyendo fielmente que nada nos podrá entonces oponerse, dice, y nos podrá abatir. Pablo en su pensamiento, ¿verdad?, hace, ¿verdad?, énfasis que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiere decir que es una palabra clave, una palabra de esperanza, una palabra de respaldo, una palabra que trae a nuestras vidas, ¿verdad?, ese propósito de poder ser estables y firmes, ¿verdad?, en la voluntad única de nuestro Dios, que nada ni nadie nos puede entonces, ¿verdad?, arrebatar de las manos de nuestro Dios, porque Dios es con nosotros y es por nosotros. Por lo tanto, ningún grado de oposición podrá abatirnos, o podrá destruirnos, o podrá vencernos, ya que tenemos la fiel promesa de que el Señor dijo en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta la culminación de los tiempos, y así lo creemos. Así como estuvo Dios con su pueblo, aunque vinieron calamidades, vinieron cosas terribles, pero dice que Él era el guía,
Él los acompañaba por el camino, el que los sacaba a bien, el que los llevaba a una tierra prometida. Y esa tierra prometida fue alcanzada por la esperanza, la fe de aquellos hombres que se bragaron con esa fe ferviente y alcanzaron la promesa divina de nuestro Dios. Por lo tanto, para poder, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí el pensamiento es el que ningún grado de oposición podrá abatirnos. Para transmitir este pensamiento, Pablo usa o despliega la suficiencia de Dios como protector soberano y el carácter decisivo, el compromiso contraídos a seguir el pacto con cada uno de nosotros. Entonces, podemos decir el pacto que contrayó Dios con nosotros, la suficiencia de nuestro Dios para poder respaldar nuestras vidas. Dios es suficiente, Dios es grande y poderoso para poder llevar a su pueblo a un lugar donde fluye leche y miel, que ahora espiritualmente es el reino de los cielos. La suficiencia, ¿qué es la suficiencia? Lo suficiente que es Dios, lo grande, lo poderoso y lo maravilloso en cual está depositada nuestra fe, el cual debe depositar la fe el mundo entero para que, ¿verdad?, encuentre realmente, ¿verdad?, el respaldo propicio de aquel que todo lo puede y todo lo hace. Pablo entonces, para poder entronizarnos en el pensamiento, dice, para transmitir este pensamiento, Pablo despliega la suficiencia de Dios como protector soberano, como protector soberano. Y no hay ninguna fuerza, ningún poder humano, ningún poder, ¿verdad?, que se pueda manifestar la suficiencia de nuestro Dios, porque Él todo lo puede, todo lo hace y todo lo adquiere a través de su poder y su gloria. Por lo tanto, entendemos el pensamiento de Pablo como protector soberano y el carácter decisivo del compromiso contraído según el pacto con cada uno de nosotros, el pacto contraído con cada uno de nosotros, que hizo Dios un pacto que no, ¿verdad?, el hombre no vería más, ¿verdad?, más sufrimiento en el tiempo del diluvio, porque dijo Dios, me arrepiento, dice, pero sin embargo dice, no más contenderé con la vida del hombre, porque el hombre dice que es necio de su juventud. Por lo tanto, hace entonces la promesa, el pacto con el hombre, y le promete que no le iba a raer más con el agua, sino que iba a sustentar la tierra, que iba a durar, dice, la sementera, mientras que el hombre estuviera en esta vida, en esta tierra, que no contendería más con el hombre, y que la sementera daría su fruto día con día. Será el día y la noche. Será, dice, ¿verdad?, bendición, porque Dios cuando promete algo lo cumple. Ahora alguien puede preguntar, ¿y por qué suceden estas cosas? Si Dios prometió en ese pacto con cada uno de nosotros. Pero hay una diferencia muy grande, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Esa es la diferencia grande. El que se opone contra las cosas de Dios, el que está entonces caminando, ¿verdad?, dándole la espalda a Dios, ese pacto no puede realizarse porque está caminando en rebelión
está caminando en oposición con ese Dios grande. Pero aquellos que hemos entendido y comprendido la realidad de la verdad de Dios, entonces caminamos creyéndole al Dios invisible, aquel que todo lo puede y todo lo hace. Entonces nos habla acerca de ello. Él mismo dijo: pongo la maldición y la bendición, escoge tú. Y el mundo que ha escogido, el mundo ha escogido la maldición porque han dejado de buscar a Dios. 10 años atrás dijeron los europeos: hemos matado a Jesucristo. Y alguien dijo: ¿y por qué lo han matado? ¿Cómo es eso? Porque hemos sacado a Cristo de las iglesias. ¿Qué fue este acto? Ese acto fue que cuando Europa empezó a cerrar todas las iglesias cristianas y se empezaron a enajenar y se empezaron entonces, ¿verdad?, a encontrar la plenitud de la desobediencia, del pecado. Por eso ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, el carácter decisivo del compromiso contraído según el pacto y el compromiso que Dios hace con cada uno de nosotros, es que no cesaría la sementera. El día y la noche sería igual. Bendito Dios. Y que dice, hermanos, que no iba a raer más al hombre la faz de la tierra con el agua. Pero vemos que ese pacto, ese poder característico de nuestro Dios es con todo el mundo, pero todo el mundo lo rechaza. Esa es la diferencia. Entonces Dios es bueno y sus justos juicios son verdaderos para aquel que le ha creído, pero para aquel que no, Dios es injusto porque no se somete, porque no se apega, porque no se enlista en las cosas divinas que Dios quiere. Dios quiere el bien para cada nosotros y no el mal. Por lo tanto, Pablo, entendimos el pensamiento a través de ese carácter, entonces, a través entonces de esa suficiencia que tiene Dios, que es suficiente en todo y poderoso. No se pregunta si existe Dios. ¿Acaso no puede parar esta pandemia? Dios, en su misericordia y en su favor y en sus predichos por su boca, es una palabra realizable y tiene que llegar al cumplimiento tal y como está escrito. Por lo tanto, podemos ver no solamente Pablo, ¿verdad?, enseña esta verdad, también Jesús hace notorio el estado de protección sobre su iglesia. También el Señor hace énfasis del estado protector contra su iglesia o con su iglesia, que somos los que hemos creído, los que alabamos el nombre de Dios, los que por las noches nos congregamos, que porque los días son malos y difíciles, estamos creyendo fielmente que esto proviene de Dios y no proviene de otra cosa más que de Dios, porque sus palabras son fieles y verdaderas. Pero Dios también, el Señor también hace notorio ese estado de protección como Dios lo prometió. El estado de protección sobre su iglesia. Y Pedro, ¿verdad?, hace esta, ¿verdad?, le contesta la pregunta. El Señor le dice: ¿y quién dice la gente que soy? Los discípulos contestan, o Pedro contesta: el Señor, uno dice que eres alguno de los profetas, uno dice que eres Elías. Pero el Señor le dijo: ¿y vosotros quién dicen que soy? Pedro dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Bien, le dijo el Señor, yo también te diré que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas o las fuerzas del Hades o del infierno no prevalecerían contra ella. Mateo 16, 18. Este es el carácter
protector indiscutiblemente sobre nuestras vidas o iglesia. Esa es la diferencia que hace hoy entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo que no es, entre la santidad y entre el pecado. Esa es la diferencia que podemos notar, que tenemos la protección de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, por el pacto y las promesas fieles y verdaderas que no se retractan en cumplir. Y si creemos fielmente en ello, entonces seremos galardonados de una manera grande y especial. Podemos ver entonces en estos contextos lo que dice Pablo, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que detenga el poder y la misericordia de Dios con su pueblo. No hay nadie en quien detenga su mano. No hay quien detenga y le diga qué hacer, porque tenemos un Dios de poder y de gloria. Por lo tanto, ese compromiso, ¿verdad?, que nos trae a cada uno de nosotros. Primero vemos el compromiso. ¿Qué nos trae el compromiso, el pacto, la suficiencia de Dios en nuestras vidas? Lo primero que encontramos es el respaldo totalmente, el auxilio totalmente. Podemos ver entonces que el compromiso o la suficiencia de Dios o el pacto que ha hecho con nosotros y la iglesia de Cristo es primeramente el respaldo, que Él va a respaldar totalmente su palabra en nosotros y que nuestras vidas están escondidas en Cristo y en Dios. ¿Quién, dice, podrá arrebatarnos de su mano? Él, su promesa fiel, lo está entonces, ¿verdad?, respaldando con su poder y su gloria. Lo segundo, la lealtad que tiene Dios con su palabra y que tiene cumplimiento, que Él es leal, que Él es fiel y verdadero, que en su palabra encontramos la lealtad, que la lealtad, hermanos, la sumisión, el compromiso. La lealtad es de que Él nunca falla, que es leal al consejo y a su esperanza. Lo tercero que encontramos es la confianza plena. Lo que dice el apóstol Pablo: si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, esa es entonces la confianza plena que tenemos cada uno de nosotros, aunque venga tempestad, aunque venga tribulación, aunque venga el maligno, aunque venga el enemigo como río. Pero su palabra dice que el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria. Por lo tanto, lo cuarto que encontramos, la plena seguridad de su palabra. La plena seguridad de su palabra, que su palabra nunca regresa vacía. La seguridad y que no hay ningún, ¿verdad?, ningún contexto de seguridad en esta tierra o en esta vida humana más que en las manos de nuestro Dios, porque esta es la doble bendición, que estamos escondidos con Cristo y en Dios. ¿Quién nos puede arrebatar de su mano? Lo podemos encontrar entonces, lo quinto, la certeza, que cuando hay certeza no hay entonces equivocación. Cuando hay certeza no hay quien mueva a alguien, porque está sumido en la verdad, está sumido en su convicción, que está certeramente parado en esa vida, en esa convicción de lo que dice nuestro Dios. Ahí estamos viendo entonces el compromiso que Dios nos hace en medio de nosotros, el respaldo, la lealtad, la confianza, la seguridad, la certeza. Pero también dice que para poder encontrar esa verdad, ese compromiso, podemos también analizar
la prueba contundente. Bueno, si decimos que Dios nos respalda, que nos es leal y que nos trae confianza, seguridad y certeza, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos entonces buscar? Dice entonces que la prueba contundente, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Eso se encuentra en el versículo número 32 de Romanos capítulo 11, más hacia abajo. Esa es la prueba contundente que cada creyente, cada cristiano debe tener, hermano, que esa es una prueba real que dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, si lo entregó por cada uno de nosotros. Esa es la plenitud de la confianza fiel y verdadera, del respaldo, la lealtad, la confianza, la seguridad y la certeza que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para morir por cada uno de nosotros. Entonces el pensamiento de Pablo es entonces la suficiencia de Dios, la suficiencia y el pacto que hizo Dios con cada uno de nosotros y Jesucristo con su iglesia, que las puertas del infierno no iban a prevalecer o no iban a ganar. Es decir que, hermanos, ni el poder satánico, ni el poder diabólico, ni el poder humano podrá contra la iglesia de Jesucristo, porque estamos guardados en las manos de Cristo y en Dios, y ninguno lo puede arrebatar. Esa es la esperanza fiel. Pablo nos hace un recital de todo, dice todo lo contrario que pueda golpear la vida del creyente. Bien, Pablo hace un recital o hace una lista o da, hermanos, los pormenores de todo lo que pueda venir, pero nosotros dice que estaremos de pie con firmeza. Hace entonces, ¿verdad, Pablo, un recital de todo de todo lo contrario que pueda golpear la vida del creyente, de que nada ni nadie, dice, nos hará declinar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Vea entonces que Pablo asegura fielmente, por su convicción, por su entrega total de su fe y su esperanza en Dios, hace énfasis también de un listado tan grande y maravilloso, el cual nos contrae una fe y una certeza ferviente para poder nosotros alcanzar el propósito pleno de la gracia de nuestro Dios. Dice entonces Pablo, dice, lo primero, dice, el recital que hace Pablo, de que no pueda golpear la vida al creyente, de que nada y nadie hará declinar el amor de Cristo sobre cada uno de nosotros. Y dice lo primero, tribulación. ¿Qué es tribulación? Problemas, dificultades, pasados por el fuego, tentado por las circunstancias, declinando el mundo, pero dice que no llegará a nosotros, porque dice que el que conspire contra ti lo hará sin mí, dice el escritor. Dice, ninguna espada forjada prosperará contra ti. Esa es la promesa. Yo seré tu retaguardia, dice. Si nosotros abrazamos fielmente esa promesa, seremos más que victoriosos en el nombre de Jesús. Y no hay victoria alguna y ninguna la habrá si no estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede golpear la tribulación a la iglesia. Puede golpear también lo que dice Pablo, angustia. Puede golpear también la persecución. Puede golpear tu vida personal, el hambre, la desnudez, que no pueda haber entonces comida, alimento, que no pueda haber vestidura. Pero el gran amor que Dios ha depositado en nuestras vidas,
que es en Cristo Jesús, que la evidencia mayor que tenemos, dice, no nos puede hacer declinar, porque su palabra es fiel y firme, porque el que está, dice que está el amigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pablo hace entonces esta verdad, esta lista: hambre, desnudez, peligro o espada. Vea, aunque haya persecución, aunque haya peligro, tenemos la evidencia mayor que Cristo prometió estar con nosotros todos los días, y que Dios entregó a su único Hijo, dice, por cada uno de nosotros, para que alcancemos la esperanza, para que alcancemos entonces la victoria. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que tenemos que pensar y meditar en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de escasez, en estos tiempos de hambre. Tenemos que pensar: si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Por lo tanto, Pablo expone, ¿verdad?, todo esto, que esto no nos puede desligar del Señor Jesucristo. Su versículo 35 dice esto, que no nos puede desligar, aunque venga tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada, dice, de estos riesgos nos puede desligar del Señor Jesucristo. Ese es el versículo 35. Y esto es, dice, conforme a lo terrenal. Todo lo que enumera por primera o por la lista primera, el lo terrenal, el versículo 35, espada, hambre, desnudez, peligro. Lo que enumera es entonces la tribulación, la angustia, persecución, es el estado, entonces, ¿verdad?, es el estado carnal o el estado terrenal. Ese es entonces lo que Pablo dice a nuestras vidas. Por lo tanto, dice, la tribulación y todas esas cosas que enumera Pablo, que es, dice, lo terrenal. Antes, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿O quiere decir que podemos vencer y somos vencedores? Por aquel que nos amó, y podemos salir hacia adelante si su fe es tan grande, si tu fe se apega a la fe, la esperanza, al respaldo, a la lealtad de la palabra de Dios, vas a alcanzar los propósitos plenos. Ese es concerniente, dice entonces, ¿verdad?, concerniente a lo terrenal. En lo abstracto, en lo que no se toca, habla el apóstol Pablo en la primera lista en lo que es terrenal, lo que puede tocar tu vida: la espada, el hambre, la desnudez, la persecución, la tribulación, la angustia. Ese es lo terrenal, lo que vemos hoy, lo que está sucediendo, que es lo terrenal. La gente angustiada, los gobiernos no tienen solución, están queriendo sacar hacia adelante sus naciones, el mundo, pero sin embargo es lo terrenal lo que habla el apóstol Pablo. Pero estas cosas que pueden ver nosotros no nos podrá separar del amor de Cristo. Ahora vamos a los abstractos, de lo que no se palpa, de lo que no se mira o de lo que no se ve. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, ni la muerte, oiga bien, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa creada nos hará separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En lo abstracto, en lo que no se palpa, quiere decir que en lo terrenal y en lo espiritual, lo contrario, lo espiritual a la iglesia no nos podrá vencer, porque estamos nosotros, ¿verdad?, estamos cobijados bajo las alas de la protección de nuestro Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alienta tu espíritu y tu alma en estos tiempos. Cree en la promesa fiel y verdadera.
Pablo habla de lo que se palpa, lo terrenal, de lo que se mira, y lo que estamos viendo hoy es lo que habla el apóstol Pablo. Esta, ¿verdad?, persecución, esta hambre, esta decadencia, lo que sucede no nos puede hacer separar del amor de Cristo. En lo abstracto, en lo que no se toca, lo que no se palpa, lo que no se mira, dice, ni principado, ni potestad, ni gobiernos, ni nada, cosa criada, ni la muerte, oiga bien, ni la muerte nos puede hacer separar el amor de Cristo que es en nuestro Dios. Así que Pablo habla simétricamente, paso por paso, a esa verdad del creyente, porque él había creído, hermanos, en ese Dios de fuerza, poder y autoridad. Esto es entonces, ¿verdad?, que nuestras vidas deben estar arraigadas y cimentadas en Dios y en Jesucristo. Eso es lo que habla el apóstol Pablo. Por lo tanto, ningún grado de oposición nos puede abatir, porque Dios es con nosotros. ¿Y quién? Si es el poderoso que está con nosotros, ¿quién nos puede abatir en las cosas que pueden suceder? Porque estamos respaldados por su Espíritu de poder y de gloria, y que nada ni nadie nos podrá entonces, ¿verdad?, detener hasta llegar a la plenitud de la gracia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, le decimos en esta hermosa tarde, ¿verdad?, que afirmes tu fe, que afirmes tu confianza, y que lo que venga, que está por venir, esto no es absolutamente nada. Pero Jesucristo también da la pauta a la iglesia, que ninguna arma forjada y ninguna conspiración contra nosotros, contra la iglesia, podrá prevalecer, porque su palabra es fiel y fidedigna de creerla. Por lo tanto, iglesia, afirma tu fe. No tienes que ver, ¿verdad?, al horizonte terrenal, sino tenemos que ver al horizonte celestial, porque si habemos resucitado juntamente con Cristo, dice, tenemos que buscar las cosas de arriba donde está Cristo, y no las cosas que perecen o las cosas terrenales. Hoy es el tiempo decisivo, hoy es el tiempo determinado, hoy es el tiempo que ha escogido Dios nuestro Señor para poder buscar y afirmar nuestra fe ferviente, porque vendrán días tempestuosos, terribles más hacia adelante. Pero nos hemos provisto de esa palabra, pero nos hemos alimentado esta palabra, porque Dios habla desde tiempo en tiempo. Nos habló por los profetas, nos habló por los padres, nos habla por los tiempos, nos habla por los días, nos habla por los años. Sin embargo, Dios nos sigue hablando a través de su palabra, esperando que esa aliciente en tu vida, esa palabra, haya encontrado cavidad, el espacio en tu corazón y en tu mente. Que ese pensamiento, ¿verdad?, contrario que pueda asaltarnos por el camino, sea cambiado totalmente a las bendiciones de esta palabra fiel. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice que estamos cobijados como la gallina cobija sus polluelos. Estamos desguardados en la fe, la esperanza de nuestro Dios, que nunca va a fallar en su palabra. Por lo tanto, hermanos, no hay que, ¿verdad?, no hay que desmayar. Hay que seguir hacia adelante. Hay que seguir buscando su rostro hoy que podemos, pero hay que buscarlo. Hay de cada uno de nosotros si no lo está haciendo, porque en aquel día que viene la apretura al mundo entero, vas a necesitarlo y será demasiado tarde. Como he venido diciendo años y tiempos atrás, pero un día necesitarán a mi Dios, y ese día está empezando apenas. Así que afirmemos nuestra fe, nuestra confianza. Hoy se ha terminado totalmente la vanagloria. Se ha terminado la indiferencia, el conformismo.
se ha terminado entonces la soberbia, muchos soberbios que se encontraron por el camino, muchos desobedientes, contumaces. Pero hoy esa palabra que dimos y que enseñamos es fiel y verdadera. Un día iban a necesitar a mi Dios y ese día ha llegado y empieza. Esto dice que no es el fin, es principio de dolor. Pero aunque nosotros perdamos la vida, la tenemos ganada en Cristo Jesús, porque no vamos a morir, sino vamos a dormir mientras que se cumplen todos el tiempo que Dios ha terminado en su potestad, que es su palabra. Por lo tanto, hermanos, que estas pequeñas tribulaciones son comparables a las venideras que tenemos en el reino de los cielos. No se puede comparar. No pierdas la fe, la esperanza, sino que enfoca tu amor, tu misericordia y tu fe, hermanos, en Dios, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que Dios en el tiempo ese que pasaremos esté con cada uno de nosotros, porque así le hemos nosotros confiado. Padre, Señor que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, por el consejo que nos alienta, que nos fortalece, mi Señor, esperando, Señor, que así sea como tú lo has dicho, mi Dios, porque estamos cobijados bajo tus alas, estamos, Dios mío, Señor, estamos, Dios mío, Señor, bajo doble cerrojo, bajo doble seguridad, que estamos en las manos de nuestro Señor y en las manos de nuestro Dios. ¿Quién nos podrá separar de ese amor tan grande de nuestro Dios? Por lo tanto, gracias te damos por tu Hijo amado, que enviaste a morir por cada uno de nosotros. Bendice, Dios mío, a cada uno de nuestros hermanos, el oyente, el amigo, la familia que escucha, mi Dios, estos últimos tiempos, Padre Santo, esperando que tú, Señor, derrame bendición y no falte el alimento en sus hogares, hoy que está la escasez, así como la viuda de Sidón, no escaseó, Señor, la harina, no escaseó el aceite, porque la mujer creyó en la palabra del profeta y así se cumplió. Así creemos fielmente en esta tarde tu palabra, que no escaseará, Señor, la harina ni el aceite, porque tú eres Dios, tu Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Bendice esa palabra en cada mente, en cada corazón, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Esperamos mañana, ¿verdad? A las 10 de la mañana, un pequeñito grupo. No podemos reunirnos todos. Prepare su ofrenda, prepare sus diezmos, porque sabemos, ¿verdad?, que tenemos también que contribuir a todo, ¿verdad?, de lo que la iglesia, ¿verdad?, a todo, ¿verdad?, lo que demanda, a todo lo que, ¿verdad?, es necesario para suplementar, ¿verdad?, lo que tenemos que contribuir con la luz, el trasquén, la renta, pero esto es voluntario. Esto no es, hermanos, ¿verdad?, esto no es obligatorio. El que tenga deseo en su corazón, que lo haga con todo su corazón, que Dios no se quedará con las manos vacías, sino que multiplicará la sementera en cada familia. Que Dios te bendiga, Dios te prospere. Noé Ortega para cada uno de ustedes. Amén.